En Enófilos, continuamos nuestro viaje por el Líbano. Una vez ya vista su historia vinícola, es momento de explorar su identidad en la actualidad, así como sus uvas más destacadas y regiones productoras. Como ya vimos, en este país se produce vino desde la época de los fenicios. La viticultura es posible ya que desde las costas del Mediterráneo hasta su interior se elevan montañas y se crean valles, lo que ayuda a que el clima y la temperatura sean idóneos para la viticultura. El Líbano cuenta con un clima templado cálido la mayor parte del año. Lo interesante es que llegan a tener hasta 300 días de sol al año, siendo esto muchos más días que otros países vinícolas más conocidos a nivel mundial. Aunado a esto y tomando de ejemplo el valle de Bekaa, los libaneses llegan a plantar sus viñedos a alturas promedio de 1100 metros sobre el nivel del mar, obteniendo un aire más fresco, haciendo que la maduración de la fruta sea más lenta y reteniendo mejor la acidez. En cuanto a fuentes de agua natural, en el Líbano también cae nieve en sus picos más altos y con el deshielo se logra llevar agua a estos valles vinícolas. Durante los últimos años, y debido a varios factores, como sus recientes premios y su creciente aprecio entre los consumidores, es que la demanda en exportación se ha elevado considerablemente, pero aún su poder de producción es poco, con altos costos también. Como simple comparación, y entendiendo la actualidad de cada respectivo país, mientras Líbano produce aproximadamente 10 millones de botellas, Italia llega a la cantidad de 6.000 millones de unidades anuales, una gran diferencia. En el video anterior mencionamos dos temas que retomamos aquí. Uno es el enoturismo, el cual gracias a que las bodegas abren sus puertas a visitantes para conocerlas, degustar vinos y pasar un buen rato, ha ido atrayendo la atención internacional que estos vinos merecen. También tienen diversos festivales dedicados al vino a lo largo del año. Son anfitriones de Vinifest en diversas ciudades como Biblos o Beirut, donde sería el más famoso. También es reconocido el Wallenwein en Souk Mikael en febrero. El otro tema es el religioso. Si bien los libaneses son mayoritariamente musulmanes, la producción y su consumo se distribuye entre las comunidades cristianas, así como entre musulmanes, los más jóvenes, que no suelen seguir al pie de la letra sus ritos religiosos, algo muy parecido a Turquía, permitiendo así la coexistencia social y cultural. En el Líbano es muy común encontrar uvas extranjeras, sobre todo francesas, dado su contexto histórico. En esencia, las uvas tintas se utilizan para crear vinos robustos y complejos. Algunas de las más usadas serían Cabernet Sauvignon, Merlot, Cinsault o Syrah, y algunas otras como Gamay o Petit Verdot, y también las españolas Cariñena, Cariñana en Francia, Garnacha, Grenache, Monastrell, Mourvedre o la Saperavi de Georgia. En cuanto a uvas blancas extranjeras, en el Líbano podemos encontrar Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc o Viognier. Algunas más serían Clairet o Trebbiano, la Ugni-Brand en Francia. Todos estos nombres pueden ser una constante en diversos países alrededor del mundo, pero no entraremos mucho detalle en estas variedades, ya que llegará el turno de hablar de estas en las series Historia del vino o Época actual e incluso en las uvas de la A a la Z, de la cual ya tenemos un video hablando específicamente de la Chardonnay. Sus uvas autóctonas son considerablemente menos conocidas para el público en general, pero no por eso dejan de ser interesantes a la vez que importantes para la riqueza y diversidad de la viticultura en el Líbano. Los agricultores cada vez están promoviendo más este tipo de uvas, para así poder definir un estilo de vino único y representativo de la región. Las principales variedades autóctonas del Líbano son dos. Llevan por nombre Obaidé y Merwa y son raras uvas blancas que han logrado sobrevivir influencias extranjeras, prohibiciones e incluso guerras. Obaidé, con capacidad de adaptarse bien a diferentes climas, suelos y métodos de vinificación. Suelen tener notas cítricas a limón, frutas verdes como la manzana y toques florales, con una acidez que equilibra bien las texturas cremosas y de miel que puede llegar a desarrollar. Responde bien a la crianza en madera y es capaz de envejecer durante muchos años. A lo largo de los años fue mayormente usada para elaborar arak,
la principal bebida destilada anisada del país. Merlot suele producir vinos ricos con sabores a cítricos, frutos tropicales, frutos secos y con cierta mineralidad. Eso sí, a veces se puede quedar corta en acidez. Ambas variedades representan un factor clave en el renacimiento de la industria vinícola libanesa. Algunas otras uvas autóctonas igual de interesantes y aún más desconocidas serían las siguientes. Mexesi, antigua uva blanca de la región de Yazin. Se reconocen notas a manzanas verdes, cítricos, flores blancas, miel, fruta de hueso, a veces mineral, y se dice ofrece una acidez sensacional. Sabagie, uva tintorera que deriva de sakba, que significa tinte o mancha, haciendo alusión a su color rojo oscuro por los altos niveles de antocianos. Se caracteriza por sus sabores a frutos rojos, especias dulces, vegetales y suele mezclarse con otras uvas como el Cabernet Sauvignon. Beitamuni, uva tinta autóctona de la región del Valle de Bekaa. Relucen las frutas rojas y negras con un toque de amargor al final, de un estilo rico y complejo con buena capacidad de envejecer. También tenemos otros ejemplos de tintas como Alouni o Zeitouni, y en cuanto a blancas estaría la Shamani. El Líbano cuenta con aproximadamente 50 bodegas y el sector vinícola exporta alrededor del 50% de su producción total a países como Estados Unidos, Canadá, Francia o Inglaterra, y sus viñedos oscilan a alturas entre 600 y 1300 metros sobre el nivel del mar. Valle de Bekaa. Se considera la región más importante del país, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Posee clima mediterráneo con días calurosos y noches frescas, de veranos calurosos y secos e inviernos fríos, con suaves primaveras y otoños, ideal para el cultivo de uvas. Su suelo es una mezcla de piedra caliza, arcilla y grava, que proporciona un excelente drenaje y favorece el desarrollo de vides de alta calidad con buena mineralidad. Se dice es el corazón del vino libanés. Aquí también se podrán mencionar subzonas que han ido destacando como Saleh y Baalbek. Aquí se encuentran algunas de las bodegas más prestigiosas y galardonadas del Líbano, como Chateau Xara, la bodega más antigua del Líbano desde 1857. Su nombre significa castillo o fortaleza, y fue la que sentó las bases de la viticultura moderna en el país. Se enfoca en variedades francesas, y si se puede encontrar en algunos de los grandes restaurantes de Francia, es que algo están haciendo muy bien. Chateau Musar, fundada en 1930, empezó a destacar gracias a sus vinos hechos a partir de las uvas autóctonas Obaidé y Merlot, los cuales han logrado evolucionar de forma grandiosa por décadas, obteniendo muchos premios y medallas. Chateau Kefraya, una de las bodegas más grandes en la actualidad, es considerada de las más importantes en temas de exportaciones. Sus vinos llegan a países de todos los continentes, pues crean vinos a partir de uvas internacionales. Masaya, una de las bodegas que nacieron con el nuevo milenio, sabe aprovechar la amplitud térmica dentro de sus dominios, logrando crear vinos distintivos y de buen equilibrio. Monte Líbano. Como su nombre lo dice, es la zona montañosa del país que va disminuyendo mientras se acerca a la costa mediterránea, resultando en una zona más lluviosa que otras. El suelo aquí sigue siendo variado, de piedra caliza hasta arcilla, creando un terroir interesante de explorar. Alberga la capital del país, Beirut, y con una producción menor al Valle de Bekaa, han redoblado esfuerzos para ser dignos representantes del vino libanés. Aquí la influencia francesa parece ser un poco más presente que en otras zonas, pues las mezclas bordalesas son las principales opciones. En cuanto a algunas bodegas destacadas que podemos encontrar aquí, serían las siguientes. Domaine de Baal, ubicada en las laderas del Monte Líbano, con vistas hacia el Valle de Bekaa. Esta bodega es conocida por su enfoque orgánico y biodinámico. Chateau Fakra, situada en el municipio de Fardebian, se considera una de las zonas agrícolas más importantes del país, donde se elaboran grandes vinos. Y su historia no es menor, pues aquí encontramos los milenarios templos de Fakra, lugar de adoración de los dioses antiguos. Chateau Bellevue, con un clima seco en verano, temperaturas moderadas y particularmente de humedad baja, su territorio es rico en minerales. Combina la caliza rocosa y la arcilla que retienen la humedad para la elaboración del buen vino con un enfoque biológico y biodiverso. Batron, el norte vinícola del país.
el cual ha emergido como productor de vinos de calidad de diversas uvas en diversos suelos. Tiene un clima más templado, con algunos de los viñedos más altos. Suelos en su mayoría pedregosos y arcillosos. La altitud permite que los viñedos estén protegidos de los fuertes vientos costeros, que a su vez son bienvenidos sobre todo durante los calurosos veranos, ayudando a las uvas a desarrollarse mejor. Dentro de esta región podemos encontrar algunas bodegas como las siguientes: Sepp Winery. Inspirados por su historia, tradición y la biodinámica, esta bodega es conocida por su enfoque en la sostenibilidad y la producción de vinos naturales, ganando reconocimiento por sus auténticos vinos. Iksir, elixir en árabe, es una bodega moderna que ha ganado reconocimiento por sus vinos de alta calidad, creados con técnicas sostenibles y ecológicas. Así como su nombre indica, se definen como la bodega más pura de crear vino, reflejando la naturaleza y frescura de las montañas libanesas a través de la riqueza, la elegancia y la complejidad. Yassin, zona emergente ubicada al sur del Líbano. También tiene un clima mediterráneo. Se menciona que sus suelos son principalmente calcáreos y arcillosos, donde suelen crecer uvas mayoritariamente extranjeras. A diferencia de las demás zonas productoras, Yassin es la de menos producción hasta ahora, con un enfoque más artesanal. Aquí también se llevan a cabo festivales de vino como el Festival de la Vendimia. La bodega más destacada de la zona sería Karam Winery, fundada en 2002. Por aquellos años la mayoría de las bodegas estaban en Bekaa, por lo que se le considera la primera bodega oficial establecida en la región de Yassin. Actualmente es una bodega con múltiples premios. Desde tiempos inmemoriales, esta pequeña joya del Mediterráneo ha sido testigo de una tradición vinícola que se remonta a milenios. Enclavado entre las montañas y el mar, su rica diversidad de terroirs no solo nos regala paisajes impresionantes, sino también vinos que cuentan la historia de una civilización. Cada región vinícola del Líbano es un mundo en sí misma, con características tan únicas como las manos que cultivan sus viñedos. Aquí las cepas autóctonas se mezclan con variedades internacionales y las técnicas ancestrales se fusionan con las innovaciones modernas, creando vinos que han conquistado los paladares más exigentes del mundo. Lo fascinante es que el vino en Líbano no es solo un producto, es un símbolo de resiliencia. A lo largo de los siglos, desde los fenicios, pioneros en el comercio vinícola, hasta la actualidad, el vino libanés ha resistido guerras, invasiones y cambios drásticos, manteniéndose como una pieza fundamental en la cultura y la economía del país. Hoy, cada botella de vino libanés es una ventana al pasado y una promesa del futuro, uniendo tradición e innovación en cada una. Y ahora es su turno, enófilos. Ya conocían la historia vinícola del Líbano. ¿Qué opinan de su influencia francesa y su prometedor futuro? ¿Han probado vinos de este país? Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.